Séptimo domingo del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dijo Jesús: habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pues yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por lo tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos escuchado este Evangelio, evidentemente, pues del Sermón de la Montaña. Le hemos puesto como título Primero Dios, o Dios primero. Porque cuando nuestra forma de actuar, de razonar, de pensar, de decidir, le dejamos a Dios la iniciativa de que sea Él el primero, Él el primero, que su razonamiento esté por encima del nuestro, por ejemplo, y cosas parecidas, entonces cuando el hombre acierta de verdad, es cuando realmente está amando a Dios. Es cuando realmente está amando a Dios. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Es ponerle primero por encima sus cosas que las tuyas, que las nuestras. Y las cosas de Dios las tenemos en su palabra y de una forma esencial en el Evangelio. De todas formas, ante el Evangelio de hoy, tal y como acabamos de leer, que es así, que no hay que recortar ni una coma, que es así, nos asustamos. ¿Y por qué nos asustamos? Pues porque da la impresión de que no nos hemos enterado de nada con respecto a Dios ante un evangelio como este. Está a años luz de nuestras posibilidades e incluso de nuestro hacer religioso, ¿no? En general, ¿vale? En general. Y es que está a años luz de nuestra naturaleza. Por tanto, lo normal cuando escuchamos este evangelio es prescindir de estas palabras. Con razones de todo tipo, De todo tipo. Es como si estuvieran fuera de la realidad que vivimos. ¿eh? Digamos que no tienen que ver con nosotros. Que el mundo que vivimos es otra cosa. Entonces es un poco, ante estas palabras, las desvirtuamos diciendo que vivimos en otro mundo, no en el mundo de hace 2000 años, por ejemplo, ¿no? Tonterías de estas, ¿no? ¿Eh? Que no es para tanto, que estas palabras eran para un San Francisco, para una Teresa de Ávila, que estaba cerradita en el convento y ahí no tenía problemas de ningún tipo, San Juan de la Cruz. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús cuando no había conventos. Empecemos por ahí. Exactamente. No había conventos, no había gente retirada del mundo, como decimos o se dijo después.
Los cristianos vivimos en el mundo sin ser del mundo. Vivimos en el mundo sin ser del mundo. Lo dice Jesús. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ante palabras de este tipo? Pues nos ponemos de lado porque no van con nosotros, están fuera de nuestra realidad. Incluso es que chocan frontalmente contra nuestra naturaleza. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos caso a nuestra naturaleza o hacemos caso al Hijo de Dios? Lo digo como una pregunta que tengo que hacer, que me la hago también a mí. ¿Hacemos caso a nuestra naturaleza que se retrae, incluso violentamente, ante palabras de este tipo? Porque, por ejemplo, eso de que te dé una mejilla pon la otra, no te resistas al mal y tal, pues va en contra directamente de lo que llamamos, entre comillas, nosotros, la dignidad humana. Entonces, ¿cómo hacemos? Una pregunta, ¿Jesucristo no tuvo dignidad? Porque todo esto le pasó a él. Camino de la cruz, se mantuvo en silencio, se dejó abofetear, etcétera, etcétera. Queridos, tenemos una dignidad. Tenemos una dignidad. Pero apuntemos alto. Tengamos la dignidad que Dios quiere, la que no se mancha, la que es gloriosa, la que no está manipulada. Nuestra dignidad en manos de Dios. Por ahí van los tiros. Nuestra dignidad, nuestra honra. Dejemos que la salvaguarda de nuestra dignidad esté en las manos de Dios. Por ahí van. ¿Y qué hacemos con nuestra naturaleza que se retrae ante palabras de este tipo? Pregunta. Es muy justo preguntarse eso. Por supuesto que sí. Entonces veamos que el cristiano, el discípulo de Jesús, poco a poco, conforme nos estamos dejando penetrar por Dios, por el Hijo de Dios, por sus palabras, por su Evangelio, Él va plasmando en nosotros otra naturaleza. ¿Cuál? La naturaleza divina, la misma de Jesús. Y esta es la respuesta. Y no busquemos otras respuestas en supuestas dignidades, en supuestas taras psicológicas, en supuestas no sé qué. No, nadie está más celoso de nuestra dignidad que Dios. Y de nuestra naturaleza hasta el punto de actuar en nosotros para que tengamos la naturaleza divina. Leemos la primera carta o segunda de San Pablo, porque yo digo estas cosas muy bonitas, y resulta que no están apoyadas en la palabra de Dios, no me sirven para nada ni a mí ni a vosotros. Yo nunca me atrevería a hablar como estoy hablando hoy, y nunca cuando hablo de la palabra, pero hoy de una forma especial, si me apoyara en beaterías. No, me apoyo en Dios. Porque apoyarse en la palabra de Dios es apoyarse en Dios. Y ahí está la diferencia. Y ahí está la autoridad del Evangelio. Y si quieres, ahí está la misma autoridad de Dios. Pues la palabra de Dios, tal como nos dice San Pedro en la primera carta, escuchemos qué palabras tan bonitas. Segunda de Pedro, capítulo primero, del 3 al 5. Sí, dice Pedro, a la primera cristiandad, siglo I, ¿no? Pues su poder divino nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad,
mediante el conocimiento del que nos ha llamado, con su propia gloria y poder, con las cuales se nos han concedido las preciosas y sublimes promesas, para que, por medio de ellas, seáis partícipes de la naturaleza divina. Seáis partícipes de la naturaleza divina. Escapando de la corrupción que reina en el mundo por la ambición. Evidentemente, cuando vivimos según los parámetros de este mundo, del mundo en el que vivimos, que tiene sus propias ambiciones, evidentemente las palabras de Jesús son totalmente extrañas e incluso rechazables. Totalmente rechazables. Va en contra de nuestros intereses y ambiciones. Y por lo tanto se rechazan. Y por eso el Evangelio tantas veces se rechaza. Incluso no, como diría yo, no es que lo rechaces violentamente, no, simplemente pasas de él. Rezas un montón de oraciones aprendidas de no sé qué manual, pero no se te ocurre rezar con la palabra de Dios, que Jesús rezaba con la palabra de Dios. Jesús rezaba ¿cómo? Pues con los salmos, con el libro del Éxodo, con los textos de los profetas, los partía, como se parte un pan, y se ponía en contacto con el Padre. Y nosotros lo mismo. Solo que tenemos la plenitud de la palabra que es Jesucristo y que se llama Evangelio. Incluso el de hoy, que tanto se nos pone, digamos, en contra, ¿no? En contra de lo que decimos, nuestra sensibilidad y nuestra naturaleza, hasta que vamos dejando que Dios vaya introduciendo en nosotros, moldeando en nosotros su propia sensibilidad como la de Jesús, su propia naturaleza como la de Jesús. Esto es la fe. Así de grande es la fe. Así de gigantesca es la fe. Dejar que Dios actúe en nosotros, formando en nosotros una naturaleza como la de su Hijo, Jesús. Así es, una sensibilidad como la de su Hijo, Jesús. Un corazón compasivo como el de su Hijo, Jesús. Un corazón apasionado por evangelizar como el de su Hijo, Jesús. Esta es la infinita belleza de ser cristiano. Que nadie os la robe ni os la quite. Esta es la infinita grandeza de ser discípulo de Jesús. Tener su propia naturaleza, su propia sensibilidad, un corazón compasivo y misericordioso como el suyo, un corazón apasionado por predicar el Evangelio, por una parte y por otra, como Jesús. Así es, hasta la muerte, por supuesto. En el caso de Jesús, muerte y muerte de cruz. Y en nuestro caso, sea cual sea nuestra muerte, vivimos, como dice Pablo, crucificados con Cristo. Pablo, sí, Gálatas 2, 19, 20. Estoy crucificado con Jesucristo y por lo tanto ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Él me aporta su sensibilidad, me aporta su naturaleza divina, me aporta su pasión por el Evangelio, me aporta su corazón compasivo y misericordioso. Todo esto es lo que Jesucristo quiere hacer en ti y en mí, y lo hace, y lo está haciendo. No seamos pesimistas, lo está haciendo. El que tengas tanto amor por la palabra, que estés una hora escuchando ahora en este momento, es porque hay un amor dentro de ti por el Evangelio, que tiene que ir creciendo. Eso ya tiene su ritmo, que tú lo tienes que ver con Dios, pero ya está dentro de ti. Pero ya está dentro de ti. Eso lo digo para tu alegría y para que el demonio no te tiente con desánimos de que no avanzas, no. Avanzas suficiente como para estar una hora escuchando una catequesis en un audio. En un vídeo todavía te distraes un poco. En un audio o vas para escuchar o lo apagas. Pues si vas para escuchar es porque hay dentro de ti ya hay una sensibilidad de Jesucristo por la palabra. Ánimo, pues. Ánimo. Bueno, pues por aquí vamos en este Evangelio de hoy, ¿no? San Pablo dirá revestidos de Cristo, ¿no? Revestidos de la naturaleza de Jesucristo, ¿eh?
Ahora vamos a ver un punto muy importante. En esto de que te den una mejilla y te den la otra, que si te quitan el manto, dale la túnica, que etcétera, etcétera, todas estas cosas, vamos a ver. Los que se meten por este camino, ojalá nosotros nos metamos por este camino, no lo hacemos ni por ser tontos, ni por ser cobardes, ni porque no tenemos fuerza de carácter, sino porque sabemos que Dios nos hace justicia frente a los que nos odian. Ahí está. ¿Qué crees? ¿Que Dios te va a dar una patada y te mete en el estercolero a ver si cuántos años aguantas para hacerte discípulo de Jesús? No, hombre, no. Te está diciendo, tú déjame a mí. Tu dignidad, déjamela a mí. Ellos buscan la gloria del mundo. Yo te voy a dar mi gloria, que es eterna, que es incorruptible. Déjame actuar a mí, que yo te haré justicia. ¿Cuánto de esto podrían decir los santos? Escribir libros sobre Dios me ha hecho justicia. Es una pena, tenían que haberlo hecho. Creo que no lo hicieron por humildad, pero sin embargo sabemos que es cierto, porque en menor grado nosotros tenemos la experiencia de que cuando has tomado decisiones a favor del Evangelio y que a lo mejor iban en contra de tu sentir, Dios te ha hecho justicia frente a personas concretas. Dios te ha hecho justicia. Esta es nuestra experiencia. Por lo tanto, el Evangelio no es para cobardes, no es para pusilánimes, no es para gente sin carácter, no es para gente sin personalidad, no es para gente sin dignidad. Es para gente que apunta mucho más alto que la ambición del mundo. Apunta a Dios. Y ahí está la diferencia. Sí, Dios es el que nos hace justicia. Vamos a ver un par de salmos que nos van a ayudar a esto. Recordad los salmos. La oración que Dios enseñó a la humanidad. Primero por medio del pueblo de Israel. Y ahora es también la oración de la Iglesia. La gran oración de Jesús. Os he dicho muchas veces, ¿no?, que los judíos enseñan a sus hijos a leer con la Biblia. Sobre todo, pues con libros muy concretos, de los Salmos, el Éxodo, etc., ¿no? De forma que es normal, hablo de judíos creyentes, ¿no?, practicantes, ¿no? Es normal que un niño judío de 10-12 años se sepa los Salmos de memoria, el libro del Éxodo de memoria, etc. Por lo tanto, Jesús, con María y José de maestros, ni te cuento. Claro que se lo sabían de memoria. Y se rezan desde el corazón. No con la mente, desde el corazón. Te tienes que oír a ti mismo, el susurro de los salmos lo tienes que escucharte a ti mismo, para que el agua viva de los salmos vaya penetrando como un manantial dentro de ti. Así es como Dios enseñó a rezar a los judíos. Y nosotros lo hemos heredado de él, aunque en cierto modo, pues en gran parte está olvidado. De hecho, esto pues muchos ni lo sabíais, ¿no? Pues ya lo sabéis. Bueno, pues vamos a ver el Salmo 4, ¿no? Es un salmo precioso. Dice el Concilio Vaticano II, que es una bendición de Dios este concilio, pues nos dice, entre otras cosas maravillosas, que los salmos se cumplen en Jesucristo y en cada uno de sus discípulos. Sí, también en ti y también en mí. También en mí. Pues el Salmo 4 habla, pues es un hombre que habla, un fiel israelita. Por lo visto le están haciendo la vida imposible. Cuando uno quiere estar en fidelidad con Dios, siempre hay el tonto de turno, que es a veces de la propia familia, o del grupito, o de la comunidad, o de lo que sea, que te hace la vida imposible. Todo porque te estás acercando a Dios. Bueno,
Pues entonces el Salmo cuarto dice lo siguiente, habla el salmista. Es un grito de oración precioso. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia. Qué bonito. El Dios que me hace justicia. No necesito devolver el bofetón. No necesito devolver mal por mal. No lo necesito. En el momento oportuno, Dios va a hacerme justicia. Escúchame cuando te invoco, cuando acudo a ti como mi defensor. Invocar a Dios significa acudir a Él como defensor de lo que te está pasando, sobre todo las injusticias que te están haciendo. Tú serás mi justicia. Y continúa el salmista diciendo, tú que en el aprieto me diste anchura. Él tiene la experiencia de salmista de encontrarse a veces a punto de caer, a punto de desesperarse, a punto de desanimarse del todo, de perder toda esperanza, y Dios le sostuvo, Dios actuó, y por lo tanto puede acudir a Él porque ya tiene esta experiencia. Padre, qué bonita es así la relación con Dios. Esa es la relación que Dios quiere tener contigo. Esta es la relación que Dios tiene que tener cada uno. Es la relación que el Hijo de Dios quiere tener con sus discípulos. Continúa el salmista, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y luego habla de sus perseguidores, este hombre, este fiel israelita, y les dice, y vosotros, con esa lengua de víbora que tenéis, eso lo pongo yo, ¿vale? Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? ¿Hasta cuándo? ¿No os cansáis? Y continúa, sabedlo. El Señor hizo milagros en mi favor. El Señor me escuchará cuando lo invoque. Por tanto, atentos, atentos, porque mi defensor es Dios. Cuidado con lo que hacéis, que mi defensor es Dios. Y continúa. Padre, yo no sabemos cuándo habla usted y cuándo habla el Salmo. Sí, de acuerdo. Ahora, pues coge el Salmo y encontrarás la diferencia entre lo que hablo yo y habla el Salmo, porque todo eso se puede juntar en la catequesis perfectamente. Pues continúa el salmista diciendo, temblad. Habla de sus enemigos que intentan zancadillearle y hacerle la vida imposible, que le calumnian. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Dice, hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? ¿Quién nos hará ver la alegría de vivir? ¿Quién? Que no la tenemos. Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros. Eso es lo que dicen sus enemigos. Pero el salmista, el fiel, ¿qué dice? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. Es bellísimo esto. El trigo y el vino es un poco simbolizan, sobre todo en aquella época, los bienes de la tierra. El hombre impío con tener esos bienes de la tierra, ya, tiene bastante, ¿no? Como si eso fuera suficiente para llenar su corazón. Pues dice el salmista, ellos se alegran con una pequeña cosa, el trigo y el vino, los bienes de la tierra, como si fueran permanentes. Sin embargo, tú, Señor, mi alegría eres tú. Tú has puesto en mi corazón tu alegría. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Padre, qué bonitos son los salmos. Pues claro que son bonitos. Se han salido de la boca de Dios, hombre. Fueron inspirados por Dios a los salmistas. Son de una espiritualidad infinita. Bueno, pues este salmo quizá nos da una respuesta. Le han ofendido, le han zancadillado, han hablado mal de él, le han calumniado, le han hecho de todo, y ha dicho, Señor, hazme justicia.
Y vaya que si le ha hecho justicia. Mirad cómo termina el Salmo. ¿Eh? Tú has puesto la alegría en mi corazón. No hay mayor justicia que esta. La alegría de Dios, el mismo Dios dentro de ti. Ellos se alegran con los bienes de la tierra que dura lo que dura. Y muchas veces son motivo de peleas hasta en las propias familias. ¿O no? Claro que sí. Lo sabemos perfectamente. Este hombre tiene la alegría del corazón. Los bienes de Dios. Los bienes incorruptibles de Dios. Ahí donde no llega la maldad humana. Bueno, ahí le vemos, ¿no? Vamos a ver otro salmo en el mismo contexto de que Dios te hace justicia, ¿no? A ver, este salmo que vamos a ver ahora llama la atención. Es un salmo muy largo, vamos a coger una parte nada más. El Salmo 18, en la misma línea del anterior, de un hombre perseguido, de un hombre mal interpretado, de un hombre arrinconado, marginado por envidia, de un hombre atacado, ofendido. Pues este hombre se remite a Dios diciendo, leo los 4 primeros versículos, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Mirad qué belleza infinita, ¿no? No necesitas hacer frente a nadie. Pero para esto hace falta creer, claro. Claro. Creer es dejar que la palabra, como esta, crezca dentro de ti. Este hombre no arremete contra nadie. ¿Por qué? Porque, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi alcázar, tú eres mi libertador, mi refugio, mi fuerza, mi baluarte. Yo te invoco, Señor. Te llamo como defensor. Eso sí, invocar al Señor. Llamarlo como defensor. Pero si lo llamas como defensor, vamos a ver, ya no te defiendas tú, porque tú a qué jugamos. Si a mí una persona me molesta porque ha hablado mal de mí, y yo por la mañana rezo este salmo con lágrimas en los ojos, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos, te invoco, tú eres mi defensor, y digo esto, con lágrimas en los ojos, y luego veo por la calle al tipo que ha hablado mal de mí, y vamos, le meto contra la pared, ¿qué has dicho de mí? ¿Eres un tal, eres un cual? A ver, hombre, yo no digo que no puedas hablar con este señor, pero zarandearlo, insultarlo, oprimirlo, arrinconarlo, hazlo si quieres, pero no mientas a Dios diciendo que eres su defensor. Ya, básate contigo mismo, deja a Dios en paz. Esto, Padre, está a la orden del día, porque nos ha faltado esas catequesis profundas de niños, de creer en la palabra de Dios, de creer que Él nos podía defender. No echo la culpa a nadie. Somos hijos de nuestro tiempo. Por lo tanto, ni tú ni yo echamos la culpa a nadie. Bendice a Dios si te estás enterando ahora. Porque muchos, aparentemente gente buena, y no soy yo quien para juzgar, se mueren sin conocer esto, sin saberlo. Y tú ya lo estás sabiendo. Y esto es un don de Dios. Lo sabes para tu liberación. Para el crecimiento de tu dignidad y de tu gloria. Para dejar que Dios sople sobre ti su propia naturaleza, la naturaleza divina. Bueno, ese salmo, como digo, es muy largo, habla después el salmista de estas opresiones que está teniendo, pero ha puesto a Dios como defensor y por lo tanto se queda esperando, como quien dice, a que Dios actúe. Y por lo visto, Dios ha actuado. Y por eso
Llega un momento en que el salmista, el versículo 21, dice, el Señor retribuyó mi justicia, el Señor me hizo justicia. Al ver que yo bajaba las manos para no llenármelas de sangre ofendiendo a mi hermano o a quien fuera, el Señor me hizo justicia. Retribuyó la pureza de mis manos. ¿Os acordáis de aquel salmo, no? Salmo 24. ¿Quién puede estar con Dios? ¿Quién puede estar en presencia con Dios? ¿Quién puede hacer esta oración profunda con Dios? ¿Quién? El de manos inocentes y puro corazón. El que no se ha hecho justicia a sí mismo y sus manos están limpias, no están llenas de sangre. Como dice en otro contexto el profeta Isaías. Y este hombre canta la victoria de Dios a favor de él. El Señor retribuyó mi justicia. Me retribuyó por la pureza de mis manos, porque seguí los caminos de Dios. No me rebelé contra mi Dios. Tuve presente sus mandamientos. ¿Y aquí qué podemos poner? No me rebelé contra Dios, ni contra sus palabras, con palabras, por ejemplo, como las de hoy. No devuelvas mal por mal. Al que te den una mejilla por la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son palabras de Dios. Tuve presente sus palabras. No me aparté de esas palabras y le fui enteramente fiel. ¡Ay, la fidelidad de Dios! El que es fiel a sus palabras es fiel a Dios, enteramente. Padre, es que esto es bellísimo. Sí, es bellísimo. Y a todos nos gustaría tener 1000 bocas, 1000 bocas, 1000 emisoras de radio, de televisión, 1000 móviles, 1000 páginas web para dar a conocer esto. Es tan bello. Esta es la salvación de la humanidad. Esta es la plenitud de la humanidad. Y está bajo las alfombras. Tan bajo las alfombras que lo que voy a decir ahora no es un juicio, ¿vale? Es una constatación, pero sin juzgar. Lo que voy a decir ahora es una constatación, pero sin juzgar. Dios me libre de juzgar a nadie, y menos con la palabra de Dios por medio. ¿De acuerdo? Pero eso tan bonito que estamos viendo ahora, hay muchísima gente de comunión diaria o que va a misa los domingos. Esto es que ni lo sabe. ¿Veis la urgencia que hay de evangelizar? ¿Lo estáis viendo? Tendríamos que tener esta pasión, como he dicho yo antes. Ojalá tuviéramos 1000 bocas cada uno, 1000 páginas web cada uno, ¿eh? Miles y miles y miles y miles de contactos cada uno en nuestro internet, en nuestros WhatsApp, para lanzar esto. Tenemos lo que tenemos. Pues aprovechémoslo. Le fui enteramente fiel. Estoy siguiendo con el Salmo, guardándome de toda culpa. Y continúa otra vez. El Señor retribuyó mi justicia, la pureza de mis manos y su presencia. Y dice una cosa bellísima ahora, hablando de la fidelidad de antes, ¿no? Con el fiel, tú eres fiel. Con el íntegro, tú eres íntegro. Con el sincero, tú eres sincero. Con el astuto. ¡Qué astuto! Satanás era el más astuto de todos los animales. ¡Qué astucia! No hagas caso a Dios. Tanta palabra, hombre. Qué salmo ni qué no salmo. Esto de la mejilla derecha, la mejilla izquierda, que te den por aquí, lo otro, que te humillen. Venga, hombre, que no es para tanto, que estamos en otros tiempos, hombre. No, que hombre, que este es el astuto. Tú eres sagaz. Tú eres sagaz. Te iba a dar una comida
para el crecimiento de tu alma y te quedaste sin ella. Que Dios nos libre. Y el que esté sin pecado en este punto, que tire la primera piedra. Dios nos quiere cuando nos damos cuenta ahora de estas cosas, que más vale tarde que nunca. Que más vale tarde que nunca. Ánimo, pues. Ánimo. Bueno, pues un poquito, como os decía, ¿no? Este salmo realmente, pues precioso, ¿no? Salmo maravilloso. Como decía, es cierto, ahí está un poco ahora, el tentador actúa. El mismo tentador que actuó con Adán y Eva, ¿por qué, hombre? No, que eso del arbolito, no el arbolito, la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasa? Que necesitáis una niñera que os diga lo que está bien, lo que está mal, Dios es vuestra niñera que os tiene que decir lo que está bien, lo que está mal. Ya sois mayores para decidir, hombre, lo que está bien y lo que está mal. El árbol de la sabiduría del bien y del mal. Es Dios el que lo tiene que repartir. Partir la palabra, partir ese fruto. Y el demonio dijo que no, que lo hicieran ellos. El resultado ya lo sabemos. ¿Qué les pasó, padre? No, no preguntes lo que les pasó. No seas cabezota. Pregúntate a ti lo que te pasa. Cuando eres tú quien decides lo que te viene bien y lo que te viene mal. Lo que está bien y lo que está mal. Cuando eres tú el que decides todo esto. No miremos a Adán y Eva. Miremos qué es lo que nos pasa a nosotros. Las desviaciones profundas a las que llegamos. Cuando eres tú el que decides lo que está bien y lo que está mal. Con tu luz, que no es la luz de Dios. Con tu luz, que es una luz tremendamente efímera y que además brilla para lo que a ti te conviene nada más. Y nada más. En forma tremendamente infantil y caprichosa. Así nos deja el pecado. Bueno, pues es cierto que aparentemente nos quedamos desvalidos ante estas palabras, ya sabéis de a cuáles me refiero, no devuelvas mal por mal. Pero ahí entra la fe, como la de este salmista. Y ponemos nuestra confianza en Dios, que es Padre de los desvalidos. Qué título más bonito, ¿no? Padre de los desvalidos. A mí uno de los títulos más bellos que podemos dar a Dios, que a mí más me gusta. Porque el que se abraza al Evangelio queda desvalido ante el poder del mundo, ante la mentira del mundo, ante la maldad del mundo, ante la envidia del mundo. Y el mundo es el que te rodea a ti. Y quedas desvalido. Y quedas desvalido. Pues vamos a ver un texto acerca de Dios, Padre de los desvalidos. Es un texto bellísimo que el Espíritu Santo inspiró a Ana, la madre de Samuel. Ana tiene una historia muy bonita. Resulta que una mujer estéril, la esterilidad era mal vista en el pueblo de Israel, como castigo de Dios, o, en fin, cosas así, ¿no? O que esa mujer no era gran cosa, era propio del pueblo de Israel. Y Ana era estéril. Y su marido, pues, tenía hijos con otra mujer. Y Ana, que era la mujer legítima, era despreciada por su marido y por la amante del marido. Y un día, pues, le dio por llorar en el templo, su desdicha. Le dio por llorar. Entonces Dios la escuchó
Y Ana quedó embarazada. Su marido realmente tuvo que inclinarse ante la santidad de esta mujer, porque Dios la escuchó. Y fueron padres de Samuel, una de las personas más insignes de la historia religiosa del pueblo de Israel, Samuel, el que ungió a David como rey. Bueno, pues una vez que Ana vio que Dios le había escuchado porque estaba desvalida, se había apoyado en él, le había pedido, hazme justicia, entonces del corazón de Ana salió esta oración. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, todos los que la injuriaron porque era estéril, porque estaba marginada en el matrimonio por otra mujer, todo esto. Y esta mujer creció a los ojos de sus enemigos, aquellos que tienen la lengua más larga que la carretera de tu pueblo. Sí, exactamente. Mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. Y empieza a alabar y a bendecir a Dios. No hay santo como el Señor, ni otro fuera de ti, ni roca como nuestro Dios, roca en la que ella se apoyó. Es precioso, ¿no? Continúa, no multipliquéis discursos altivos. Algunos ya reconocen esta oración porque aparece alguna vez en los laudes, ¿verdad que sí? Exactamente, lo habéis acertado, en la oración de los laudes. No multipliquéis discursos altivos, ni echéis por la boca arrogancias, porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompe los arcos de los valientes, etcétera, etcétera. Y luego más adelante dice, Él, Dios, levanta del polvo al desvalido. ¿Por qué puede decir esta mujer, levanta del polvo al desvalido? Porque ella fue levantada por él. Ella era la gran desvalida en su casa, en su familia, en todo su clan. Todos señalándole con el dedo. No has dado un hijo a tu marido. Por eso estás como estás. Cuando el hombre quiere ser cruel con los demás, es peor que una manada de lobos. Lo sabemos porque a veces lo hemos hecho nosotros. Peores que una manada de lobos. Y esta mujer sintió todo esto y la escuchó. Dios la hizo justicia. Y dice, Él levanta del polvo al desvalido. Dios, Padre de los desvalidos. Tu Padre cuando no puedes más. Cuando no puedes más, es tu Padre. Alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes. ¿No? Él guarda los pasos de sus amigos. Pero es que estamos en la más alta mística, señores. Dios que guarda, Dios que mira, Dios que protege, Dios que endereza los pasos de sus amigos. ¿Quiénes somos nosotros para decir que somos amigos de Dios? Si estamos a años luz de lo que es Dios, de quién es Dios. Y Él nos llama amigos. ¿Os acordáis, no? De Jesús. Juan 15:15, ya nos llamo siervos, os llamo amigos. El siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Sabéis por qué? El siervo se puede saber la palabra de Dios de memoria, pero no sabe para qué sirve la palabra. No ha entrado dentro de la espiritualidad de la palabra. Y será siempre siervo. Nunca será amigo. Vosotros sois mis amigos porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. Y Jesús les partía la palabra. Y nos enseña a partir la palabra. Y cuando resucitó, vemos en Lucas 24, 45, 46. Ya lo podéis mirar si queréis. Que Jesús, a estos apóstoles que no habían creído en Él,
los llevó a la plenitud de amigos. ¿Cómo? Abrió sus corazones, sus inteligencias, su sabiduría, para que pudieran entender la palabra. ¿Qué os parece? La plenitud de nuestra amistad con Dios, que nos enseña a partir la palabra. Padre, ¿y esto cómo? Búscalo, búscalo, búscalo. Ama la palabra, ámala. Rumia la palabra y Dios te la irá abriendo poco a poco. Te la irá partiendo. Él será tu maestro. Si estás en un grupo parroquial o un movimiento parroquial que realmente un poquito esté centrada en la palabra de Dios, pues te vendrá muy bien también. En directo espiritual, pues también. Pero me entendéis, Dios tiene 1000 caminos para enseñarnos a partir la palabra. Y lo que hace falta es la columna, ¿cuál? Que ames la palabra más que a ti mismo. Que ames la palabra más que a ti mismo. Sí. También esta de hoy. Déjala que vaya posando dentro de ti. Y vayas teniendo los gestos de Jesucristo, las actitudes de Jesucristo. Que amó la palabra del Padre más que a sí mismo. Así es. Que amó la palabra del Padre más que a sí mismo. Dios guarda los pasos de sus amigos. ¡Qué maravilla! Quiero ahora poner una nota que es de San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia del siglo V, ¿no? Tiene unas catequesis bellísimas, ¿no? Bueno, pues San Juan Crisóstomo, cuando habla de esto de no defendernos frente al mal, etcétera, de no devolver mal por mal, dice algo maravilloso. Dice, Jesucristo es nuestro buen pastor. Si tú no te defiendes frente al mal, tu buen pastor te va a defender. ¿Por qué? Pues porque Él te lo ha prometido. Y la palabra de Dios no va a fallar. Pero, como he dicho antes, si te defiendes tú mismo, estás atando las manos a Jesucristo para que te defienda. Le estás diciendo a Jesucristo, tú quédate ahí que me sirvo yo solo. Y te lías a puñetazos con todo el mundo, aunque sean puñetazos de la lengua. Dice San Juan Crisóstomo, deja que Jesús sea tu buen pastor, que sea tu defensor. Déjale. No lo apartes con tu forma estúpida de ser. Bueno, ya veis por dónde nos está llevando esta palabra. Es una palabra que a mí me da mucha alegría poder decir esto, porque las promesas que hay detrás de estas palabras valen más que todo el mundo entero. Alguien que te está mirando, alguien que está pendiente de ti, alguien que sabe los pasos que das, alguien que sabe cuándo y cómo tiene que intervenir, no cuando tú quieras, sino cuando Él cree que es el momento oportuno para tu mayor crecimiento. Así es, ¿no? Así es. Es evidente que, a ver, un poquito, a ver cómo lo digo yo esto, ¿no? El discípulo de Jesús se parece a Él. Es interesante, por ejemplo, cuando Jesús habla del odio del mundo, ¿no? Cuando Jesús habla del odio del mundo, lo dice en unos términos de que nos asemejamos a Él, o que Él se asemeja a nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 15 de Juan, el versículo 18 dice Jesús a sus discípulos, los de entonces y los de hoy, por lo tanto también ahora, a ti y a mí. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Ahí empieza ya nuestra semejanza bellísima con Jesucristo. Cuando te odia el mundo, no se trata de que te pongas a cantar, qué bonito, que no. Eso produce lágrimas, dejémonos de tonterías. Produce malestar, produce dolor.
Y más con el odio es como alguien cercano a ti, incluso con lazos de sangre. Eso duele y hace soltar lágrimas. Eh, Me acuerdo a Jesús llorando sobre Jerusalén. ¿Qué momento tuvo que ser aquel? ¿Qué sentirían los apóstoles? ¿Y por qué? Porque Jesús, como hombre, es hijo del pueblo de Israel. Tiene la sangre de María y de José. Perdón, la sangre de María. María es israelita, el pueblo elegido. Y Jesús lloró viendo la deriva pagana totalmente de su pueblo. Hijos de la mentira. Dios que los llamó a ser hijos de la verdad. No todos, por supuesto que no, pero ya me entendéis el lenguaje, ¿no? Lloró sobre Jerusalén. Predicaba por allí, predicaba por allá. A veces la predicación le daba autoridad con milagros muy concretos. No sirvió de nada. Le dieron la espalda y cuando ya vieron que dándole la espalda no era suficiente, lo llevaron a muerte y muerte de cruz. Lo llevaron a la muerte y muerte de cruz. Y Jesús lloró. Lloró como hijo de Israel. Lloró. Qué lágrimas de Jesús. También nosotros a veces lloramos en ver gente tan cercana a nosotros que hemos querido, que en cierto modo nos han querido, y verles tan totalmente negados a Dios. Y que su forma de negar a Dios es arremetiendo contra ti. Y te salen lágrimas porque tú has querido a esa persona o a esas personas. Algunos son incluso hasta familiares. Que sepas que esto, cuando nos pasa, nos parecemos a Jesús. Y Jesús dice, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo con sus ambiciones, con sus mentiras, con su sentido de la dignidad, como hemos dicho antes, el mundo os amaría como cosa suya. Interesante, ¿no? Como cosa suya. Como esclavo tuyo, como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido, sacándoos del mundo. Por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. No hay cristiano sin anuncio. De mil formas, como os he dicho muchas veces, sin anuncio de la palabra. Parecernos a Jesús. Vamos a hablar de alguien que odió a Jesús con toda su alma, con todo su corazón y con toda su mente. Vamos a hablar de alguien que odió a Jesús con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. San Pablo. Y le llamamos hoy el gran apóstol. El apóstol por antonomasia. Estos son los milagros de Dios. Si tú me dices que no eres digno de tal porque eres pecador, no. A ti lo que no quieres es mojarte bien las manos, porque nunca pecarás tanto como San Pablo. Así que ánimo a predicar el Evangelio. Y si te llama el sacerdocio, ánimo. ¡Ánimo! Nunca serás peor que San Pablo o tantos otros, Y no hay que ir a la antigüedad para ver eso, sino también en el siglo XXI. Pues San Pablo dice en la carta a los Filipenses, dice, en cuanto a celo por la ley,
perseguidor de la Iglesia. Filipenses 3, del 8 en adelante. En cuanto a la justicia de la ley, no de la de Dios, irreprochable, tanto que se puso a matar cristianos uno tras de otro, o a llevarlos a la cárcel. Sin embargo, todo eso que para mí era una ganancia, porque claro, todo eso le daba una relevancia social enorme en todo Jerusalén. Lo que para mí era una ganancia, lo consideré pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, de haber conocido a Jesús. Por Él lo perdí todo. Y lo que perdí no lo lloro, sino que lo considero basura con tal de ganar a Cristo. No pierdes nada, pierdes solamente basura con tal de seguir a Jesús. Pierdes basura, baratijas. Y ser hallado en Él, no con la justicia mía que bien hago todo, así era cuando era fariseo, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Y todo para conocerlo a Él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión con sus padecimientos. Qué bonito. Parecerse a Jesús en sus padecimientos. Pablo, Jesús despreciado. Pablo despreciado. Jesús perseguido. Pablo perseguido. Jesús calumniado. Pablo calumniado. Jesús burla tras burla. Pablo, sobre él, burla tras burla. La gloria de Pablo ha llegado a ser parecerse a Jesús. Quizás sea esta la noticia más bella de toda la catequesis. Había que escribirla en letras de oro en nuestra alma. Parecerme a Jesús en sus padecimientos. Porque tengo un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Porque Dios mira con un amor especial a los que siguen los pasos de su Hijo, a los que se parecen a su Hijo. Pablo. Dios mío, el gran milagro de Dios en Pablo. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios a este respecto? ¿Miles? ¿Millones? Fijémonos en lo más importante, que este milagro lo quiere repetir en ti y en mí. Yo sé que lo está repitiendo. En mí y en muchos de los que os conozco que escucháis estas catequesis. Tanto de aquí como de Ecuador, donde estuve unos años. Se parecen a Jesús. Os parecéis a Jesús. Nos parecemos a Jesús. Y no riáis, pero podemos escribir lo mismo que Pablo. Padecer todo esto para estar en comunión con Cristo Jesús, porque nos parecemos a Él. Belleza de todas las bellezas. Belleza de todas las bellezas. En este minuto que queda, ¿qué os digo? Cantemos la gloria de Dios. Ana, la mamá de Samuel, dijo: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque Dios me ha escuchado, etcétera, etcétera. Era una profetisa que anticipaba el Magnífica de María. Mi alma se alegra en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Este tiene que ser también nuestro canto de todos los días. El Magnífica de María es el tuyo y el mío. Venimos de donde venimos.
de un mundo donde hemos marginado el Evangelio 40.000 veces, pero estamos donde estamos, enamorados del Evangelio. Y por lo tanto, al igual que María, podemos decir: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, de su sierva. ¿Qué humillaciones? Las humillaciones que nos da el mundo, como se la dieron a Jesús y a ella. No se pierde ninguna. Están bajo los ojos de Dios. Ha mirado nuestras humillaciones. Las mira, las toma en su mano y las convierte en perlas preciosas de nuestra vida espiritual. Amén.